Otras soluciones útiles para el tratamiento en pacientes que tienen alcalosis hipoclorémica es la solución de cloruro de amonio 1,6 molar. Es isotónica, se deben infundir 150 ml por hora máximo. Tóxico cuando se administra rápidamente, puede desencadenar bradicardia, alteraciones respiratorias y contracciones musculares. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática. Las soluciones coloidales, por su parte, contienen partículas de alto peso molecular con alta capacidad osmótica que no atraviesan la membrana capilar y por lo tanto tienen un efecto de arrastrar agua hacia el interior del vaso, manteniendo y aumentando la presión osmótica plasmática y retienen agua en el espacio intravascular. Es lo que se conoce como agente expansor plasmático. Dentro de ello tenemos los dextranes, poligelinas, gelatina, almidones y albúmina. Empezamos con la albúmina, que es el coloide natural, aporta el 85% de la presión oncótica de la sangre y aproximadamente con un peso de 66.000 Dalton. La albúmina se distribuye entre los compartimentos intravascular e intersticial. Cuando hay daño de la barrera endotelial, su síntesis es estimulada por el cortisol y las hormonas tiroideas, mientras que su producción disminuye cuando aumenta la presión oncótica en el plasma. Aquí tenemos la albúmina, una proteína predominante en el plasma. La función de la albúmina en la sangre consiste en la presión oncótica, transportar diferentes sustancias, inactivar pequeños grupos de compuestos, disulfirán, lípidos y cosanoides, actuar como tampón plasmático para mantener la integridad microvascular y posee una acción antioxidante, puesto que inhibe la formación de radicales libres de oxígeno por parte de los polimorfos nucleares. En el shock, la albúmina, el uso de albúmina provoca aumento del costo de la atención médica y puede producir reacciones alérgicas similares a la transfusión de hemoderivados. La permanencia en el intravascular es importante. Puede producir hipocalcemia, propiedades proinflamatorias, afecta la coagulación y inhibe la función plaquetaria. Si hay fuga capilar, facilita la formación de edema. Se ha demostrado la asociación entre albúmina y alta mortalidad en reacciones anafilácticas en menos del 0,1%, riesgo de encefalopatía espongiforme cuando la albúmina era producida de bovino. La característica general del albúmina es un coloide natural, gran expansor. Cuando se usa el 25%, por cada cc expande el 400, por 25 gramos expande 400 cc. A las 2 minutos alcanza el espacio intravascular, una vida media de 16 horas, carece de factores de coagulación, por lo tanto lo puede diluir y disminuir la acción de hemostática. Se usa en situaciones de hipovolemia, en shock, quemadura, en situaciones de hipoproteinemia importante, ascitis, malnutrición y en el protocolo de paracentesia en pacientes tienen cirrosis hepática. 50 cc de albúmina al 20 y 25% por cada 1000 a 2000 cc de líquido acítico evacuado. Los dextranos son otros coloides que son polisacáridos de origen bacteriano producidos por el leuconostop mesenteroide. Tiene las propiedades oncóticas adecuadas, pero no es capaz de transportar oxígeno. Mediante la hidrólisis parcial y fraccionamiento de largas moléculas nativas de este dextrano, puede ser convertido en polisacárido de cualquier peso molecular. El otro coloide es el hidroxietilalmidón, el HEA.
Etalmidón es un almidón sintético que se prepara a partir de la amilopectina mediante la introducción del grupo hidroxietil éter en los residuos de glucosa. A propósito de esta modificación, a retratar la degradación del polión por medio de las alfa-amilasas plasmáticas. Otro coloide es el manitol al 18%, que es un diurético osmótico, favorece el paso del agua del tejido cerebral en caso de hipertensión endocraniana por trauma de cráneo. Hay que vigilar la glicemia y cifras de tensión arterial, y la diúrice fácilmente puede ocasionar efecto de rebote e edema de rebote. La característica general del manitol es que es un diurético osmótico, favorece el paso del agua desde el tejido cerebral al espacio intravascular. Aparece su efecto en los 15 minutos y dura varias horas. Viene al 18 al 20%. Las indicaciones: hipertensión intracraneales, entamas de cráneo, a la dosis de 0,5 a 1 gramos por kilo. Mantenimiento: se puede usar 0,5 gramos por kilo cada 6 horas. Precauciones: vigilar el sodio, el potasio, la glucemia, la tensión, vigilar la osmolaridad, la diúrice y la frecuencia cardíaca, y puede producir hipertensión intracraneana por rebote, aumentando el flujo cerebral. Contraindicado en shock hipovolémico. Cuando nos acercamos al uso correcto de la terapia hídrica inicial en un paciente con shock, tenemos que considerar lo bueno, lo malo y lo feo de cada una de estas soluciones. En este sentido, los cristaloides isotónicos, solución fisiológica, lo bueno es que no son tóxicos, son seguros, reactivos, con solución fisiológica y Ringer lactato ampliamente utilizados, son igualmente efectivos y económicos. Lo malo que cuando se sobreabusa de estas soluciones produce edema tisular, que puede ser a nivel pulmonar o periférico, puede llevar a fracaso renal agudo y progresión del shock. Lo feo es que solo 1/3 del volumen administrado se queda intravascular, aumentando en forma importante el líquido intersticial. Necesidad de grandes volúmenes para remontar la situación hemodinámica. Solución fisiológica: grandes volúmenes llevan a acidosis hiperclorémica por la cantidad de cloro que tiene la solución, y el Ringer lactato, grandes volúmenes, produce hipotonicidad plasmática. Aquí vemos la concentración de las diferentes soluciones. La salina tiene 154 miliequivalentes de sodio y cloro y una osmolaridad de 308. El Ringer lactato tiene 130 con una osmolaridad de 273, y el Ringer simple tiene 147 de sodio con 309 de osmolaridad. Esto es en relación al plasma, donde el sodio lo normal es 140, el cloro 102, el potasio 4, el calcio 4.6 y el 1 de lactato. De manera que cada una de estas soluciones tiene cierta característica o de hiper o de hipotonicidad. En relación a los cristaloides hipertónicos, solución cloruro de sodio al 3 y el 20%, lo bueno es que produce una expansión de volumen rápido, efectiva, disminuye el agua tisular cerebral y extracerebral, porque la solución hipertónica permanece más tiempo en el lecho intravascular. Efecto ligeramente inotrópico: disminuye la resistencia periférica, disminuye la presión intracraneana y mejora el flujo sanguíneo cerebral. Lo malo: produce hiperosmolaridad de corto efecto, insuficiencia renal, hemorragia cerebral, mielonitis pontina por corrección rápida y edema agudo de pulmón. Lo feo: la hipernatremia y la hipercloremia origina una acidosis metabólica e hipocalemia. En los coloides, lo bueno: mayores poder expansor, persistencia intravascular, reduce el tiempo de reanimación, reduce los volúmenes de líquido administrado, puede mejorar el transporte de oxígeno, mejora la contractilidad cardíaca y el gasto cardíaco. Lo malo: produce reacciones alérgicas, puede diluir los factores de coagulación y alterar la respuesta fagocitaria, alteración de la tipificación hematológica y potencialmente transmisión de enfermedades. Lo feo: el costo elevado.
Los dextranos 40 y 70, macroDES y reomacroDES, polisacárido monocuaternario, beneficio probado en la prevención de trombosis venosa profunda, mejoría de la microcirculación. Se obtienen del azúcar de la remolacha o a través del leuconostop mesenteroide que produce este polisacárido. Alteran la tipificación del grupo sanguíneo, alteran la coagulación, reducen el factor 8, riesgo de nefropatía obstructiva por precipitación en los túbulos y reacciones anafilácticas. Los almidones provienen de la amilopectina, son cadenas de glucosa ramificada, modificada su estructura para que su tiempo de permanencia en el órgano sea prolongado, sustituyendo radicales hidroxilo en la carbono 2, 3 y 6 por radicales hidroxietilio. Almidones, en este caso amilopectina del almidón de maíz, cadenas de glucosa ramificada hidrolizada por la amilasa plasmática, modificaciones en la sustitución en los radicales hidroxilo en C2, C3 la hacen que aumente su vida media. Los almidones vienen de un molécula similar al glucógeno, solución polidispersa de amilopectina etoxilada. La vida media de la última generación es 4 a 6 horas, mejora la radiología sanguínea y la circulación, no presenta propiedades proinflamatorias, capacidad de expansión salina o mayor que los dextranos, reducción de los efectos sobre la coagulación. No hay datos que avalen la afectación renal. Reacciones anafilácticas pueden ocurrir de 0,05% de casos. Las gelatinas son polipéptidos de origen bovino, riesgo de encefalopatía espongiforme. Derivados del colágeno, son isoncóticas, efecto expansor a las 2 a 3 horas, no alteran la discriminación del grupo sanguíneo, no alteran la coagulación y adhesividad plaquetaria, no afectan los riñones y no se acumulan en los mismos, pero producen reacciones anafilácticas y riesgo también de encefalopatía espongiforme. En relación a los gelatinas tenemos lo que se procesan formando puentes de urea, que es el A de masa al 3.5 o las succiniladas gelofusin al 4%. Hay diferentes tipos de gelatinas comercializadas, ¿verdad? La poligelina y las succiniladas. Las primeras, poligelina, tienen alto contenido de calcio y potasio. La succinilada no. Reposición de volumen intravascular, las de alto contenido de calcio o fósforo no se deben administrar en estos casos de hipercalemia, intoxicación digitálica o conjuntamente con sangre. Entonces la dosis de todo ello, gelatina, dextranos, almidón y albúmina, son 20 cc por kilo. Y aquí tiene cómo se alteran los diferentes elementos de coagulación, las reacciones alérgicas, la función renal y otros efectos en las almidones, gelatina y dextranos. Todos pueden dar reacción alérgica. La característica del sustituto plasmático ideal es que produzca una presión oncótica, disminuye la viscosidad, no sea antigénico, permanece intravascular, se elimine fácilmente por riñón, no altere la hemostasis y la coagulación, función renal y pH se mantenga y la función cardíaca y el almacenamiento no sea tan riguroso. Las complicaciones derivadas de un volumen de administrado rápidamente es insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón y edema cerebral. Es importante que reconozcamos cuando un paciente está con signos de hipervolemia y cuando está con signos de hipovolemia, ¿verdad? Eso nos permitirá establecer exactamente la condición de hidroelectrolítica. Las soluciones hidrolíticas debemos considerarlas para reanimación agresiva en pacientes chocados. Puede incrementar la presión arterial del pulso, incrementa el gasto cardíaco, el consumo miocárdico, diluciones de elementos de factor de coagulación. Y la disponibilidad es muy costoso los coloides en relación 100 a 1 con los cristaloides. El nivel de evidencia actual establece que no es mejor
el coloide que el cristaloide para pacientes en shock, de manera